Hola, buen día, me presento, soy Carolina Vázquez. En esta videocápsula voy a responder algunas preguntas relacionadas con el contexto socioeconómico de la Revolución Mexicana. Explicaré cuáles fueron los movimientos laborales más importantes antes de la Revolución. Mencionaré dos postulados del Plan de San Luis y su repercusión política. Y explicaré el producto del triunfo del constitucionalismo que aún existe en la actualidad. Estos acontecimientos fueron muy importantes porque transformaron la política, la economía y la sociedad mexicana, y muchos de sus efectos siguen presentes hoy en día. ¿Cuáles fueron los dos movimientos laborales más importantes previos al inicio de la Revolución Mexicana? Antes del inicio de la Revolución Mexicana hubo dos movimientos laborales muy importantes que mostraron el descontento de los trabajadores frente a las condiciones injustas del porfiriato. El primero fue la huelga de Cananea, que ocurrió en 1906 en Sonora. En este movimiento, los trabajadores de la mina exigían mejores salarios, jornadas laborales más cortas y condiciones de trabajo más justas. Ya que los trabajadores extranjeros ganaban más que los mexicanos, el gobierno respondió con represión, incluso con apoyo de fuerzas extranjeras, lo que evidenció la falta de derechos laborales. El segundo movimiento fue la huelga de Río Blanco en 1907 en Veracruz. En este caso, los trabajadores de las fábricas textiles protestaron por los bajos salarios, las largas jornadas laborales y los abusos de los patrones. La respuesta del gobierno también fue violenta, lo que provocó la muerte y persecución de muchos trabajadores. Estos movimientos fueron muy importantes porque demostraron la inconformidad de la clase trabajadora y se consideran antecedentes directos de la Revolución Mexicana, ya que evidenciaron la necesidad de cambios sociales y laborales. Menciona dos postulados del Plan de San Luis y explica su repercusión política en México. El Plan de San Luis fue proclamado por Francisco I. Madero en 1910 y contenía varios postulados importantes que buscaban cambiar el sistema político del país. Uno de los postulados más importantes fue el principio de sufragio efectivo, no reelección. Este postulado buscaba evitar que una persona permaneciera mucho tiempo en el poder, como ocurrió con Porfirio Díaz. Su repercusión política fue muy importante ya que sentó las bases del sistema democrático en México y quedó establecido posteriormente en la Constitución, limitando la reelección presidencial. Otro postulado fue el desconocimiento del gobierno de Porfirio Díaz y el llamado al levantamiento armado el 20 de noviembre de 1910. Con este postulado, Madero declaró ilegítimo el gobierno y convocó al pueblo a rebelarse. Esto tuvo como repercusión política el inicio de la Revolución Mexicana, lo que provocó la caída del régimen porfirista y la transformación del sistema político del país. En conjunto, estos postulados permitieron el surgimiento de nuevas fuerzas políticas y el inicio de un proceso democrático en México. ¿Cuál es el producto de la victoria del constitucionalismo en la Revolución Mexicana que subsiste a nuestros días? El principal producto de la victoria del constitucionalismo en la Revolución Mexicana que subsiste hasta nuestros días es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. El movimiento constitucionalista encabezado por Venustiano Carranza logró establecer una nueva constitución que incluyó derechos sociales, políticos y económicos. En esta constitución se reconocieron garantías individuales, la división de poderes y los derechos sociales. Entre los artículos más importantes se encuentra el artículo 27, que regula la propiedad de la tierra y los recursos naturales, y el artículo 123, que protege los derechos laborales, como la jornada laboral, el salario mínimo y el derecho a la huelga y la organización sindical. La Constitución de 1917 sigue vigente y es la base del sistema legal y político de México, por lo que se considera el legado más importante del constitucionalismo. Para concluir, los movimientos laborales, el Plan de San Luis y el triunfo del constitucionalismo fueron hechos fundamentales que transformaron la historia de México.
Estos acontecimientos permitieron el reconocimiento de derechos laborales, políticos y sociales, así como la creación de un sistema legal que protege a los ciudadanos. La Revolución Mexicana no solo fue un conflicto armado, sino un proceso de cambio profundo que influyó en la organización política y social del país. Conocer estos hechos nos ayuda a comprender la importancia de la democracia, la justicia social y el respeto a los derechos humanos en México. Gracias.